¿Quién te envió? Él retorció la cuerda alrededor de su garganta hasta que su rostro se volvió púrpura. Algún burócrata jugando a ser soldado. No perteneces aquí, cariño. Ella estaba atada a una silla en el medio de un centro de operaciones tácticas, rodeada por 12 de los operadores más letales del ejército de los Estados Unidos. Su camisa blanca estaba empapada de sudor. Sus muñecas estaban en carne viva por las ataduras. Y el hombre que la estrangulaba estaba convencido de que era una infiltrada enemiga que de alguna manera había violado la base de operaciones avanzada más segura en Siria. Pero el sargento mayor Colt Rannick había cometido un error terrible. La mujer a la que estrangulaba había pasado los últimos 8 años entrenando fuerzas de operaciones especiales en 4 continentes. Ella había diseñado el currículo de combate cuerpo a cuerpo que la mitad de los hombres en esa habitación habían aprendido. Y enterrado en un expediente de personal clasificado al que Rennick no tenía acceso estaba un secreto que destruiría todo lo que él pensaba saber sobre la guerra, sobre las mujeres y sobre sí mismo. Su nombre era la capitana Dina Vasek. Y antes de que terminara la semana, los hombres que la tocaron descubrirían a la guerrera que habían subestimado. El centro de operaciones tácticas en la base de fuego Lightning se encontraba en la esquina noreste de Siria, a 15 kilómetros de la frontera turca y a una eternidad de distancia de cualquier cosa que se pareciera a la seguridad. Era una colección de tiendas reforzadas y estructuras con sacos de arena que olían a combustible diésel, café quemado y el tipo particular de tensión que surge de operar en territorio hostil sin margen para el error. Las paredes estaban cubiertas de mapas marcados con lápiz graso, imágenes satelitales clavadas en tableros de corcho y el tipo de equipo de comunicaciones que costaba más que la mayoría de las casas en los Estados Unidos. La capitana Dina Vasek tenía 33 años. Tenía el cabello oscuro cortado lo suficientemente corto como para caber bajo un casco y ojos del color del café negro que habían visto demasiado y no habían olvidado nada. No había nada suave en ella, ni en su mandíbula, que parecía tallada de la misma piedra que la de su padre. Ni en su postura, que permanecía rígida, incluso con una cuerda cortando su tráquea. Ni en la forma en que observaba cada puerta como si calculara ángulos de fuego y rutas de escape simultáneamente. Si estás viendo esta historia desde donde quiera que estés en el mundo, sabe que lo que estás a punto de ver no es ficción disfrazada de realidad. Es el tipo de verdad que se censura, se aclara la garganta, de los informes oficiales y se habla solo en susurros entre aquellos que estuvieron allí. Quédate hasta el final. Suscríbete si no lo has hecho ya, porque lo que le pasó a Dina Vasek en los siguientes días remodelaría el entrenamiento de operaciones especiales para una generación. La cuerda alrededor de su garganta era paracord de grado militar, del mismo tipo usado para el aparejo de paracaídas y reparaciones de campo. El hombre que la sostenía era el sargento mayor Colt Rannick, el asesor enlistado senior para un destacamento operacional alfa de 12 hombres del 5º Grupo de Fuerzas Especiales. Tenía 21 años en el ejército, 4 despliegues de combate en lugares que oficialmente no existía ni una certeza sobre el mundo que se había calcificado en algo peligroso. Sus nudillos estaban blancos contra la cuerda, y las venas en sus antebrazos sobresalían como cables. 4 horas antes, Dina había llegado a la base de fuego Lightning en un transporte clasificado con órdenes firmadas por el general al mando del Comando de Operaciones Especiales. Su misión era evaluar y actualizar los protocolos de combate en cuartos cerrados para unidades desplegadas en avanzada. Lo había hecho docenas de veces antes en bases a lo largo de Afganistán, Irak y África. El papeleo era impecable. Sus credenciales estaban más allá de cualquier reproche. Pero alguien había enviado un mensaje al equipo de Rennick afirmando que un operativo extranjero estaba en camino, disfrazado como una oficial femenina con órdenes fabricadas, y Rennick, operando con inteligencia incompleta en una zona de guerra donde la confianza era moneda y la paranoia era supervivencia, había decidido verificar su identidad de la manera dura. El sargento de Estado Mayor Elias Croft estaba cerca de la puerta, con la mano descansando en su arma de mano, observando el interrogatorio con creciente inquietud. Tenía 31 años, era el miembro del equipo más confiable de Rennick, un soldado que había seguido a su sargento a través de tiroteos y emboscadas, y el tipo de llamadas cercanas que unían a los hombres de por vida. Pero algo en esta situación no molestaba.
La mujer en la silla no había entrado en pánico cuando la agarraron. No había gritado cuando le ataron las muñecas, no había suplicado cuando la cuerda se apretó alrededor de su garganta. Simplemente había mirado a Renick con una expresión que Croft reconoció de sus propios instructores. Paciencia. El tipo de paciencia que venía de una confianza absoluta en uno mismo. Croft la estudió más de cerca. Su respiración estaba controlada a pesar de la presión en su vía aérea. Sus músculos estaban relajados de una manera que sugería entrenamiento, no miedo. Y entonces notó un pequeño tatuaje en su muñeca izquierda, apenas visible debajo de las quemaduras de la cuerda. 3 letras en tinta descolorida, Kia. Su sangre se heló. Había visto ese tatuaje antes, 5 años atrás en Fort Bragg. En la muñeca de la mujer que había pasado 3 semanas enseñando a toda su clase cómo sobrevivir al combate cuerpo a cuerpo contra oponentes más grandes y fuertes. Ella lo había lanzado 6 veces en una sesión y luego lo ayudó a entender que estaba haciendo mal. Lo había empujado hasta que quiso renunciar y luego lo empujó más fuerte hasta que se dio cuenta de que era capaz de más de lo que jamás imaginó. Los otros reclutas tenían un nombre para ella. La llamaban madre. Dina Vasek aprendió a pelear de su padre antes de aprender a leer. El sargento mayor de mando Tomás Vasek había escapado de la Checoslovaquia comunista en 1978 con nada más que la ropa que llevaba puesta y una determinación que las fronteras no podían contener. Se abrió camino a través de Europa, luego a través del Atlántico, durmiendo en campos y trabajando en empleos ocasionales hasta que llegó a América. Se alistó en el ejército de los Estados Unidos el día en que recibió su ciudadanía porque quería defender el país que le había dado una segunda oportunidad en la vida. Sirvió 32 años, la mayoría en fuerzas especiales, desplegándose en lugares que no serían desclasificados por décadas. Criaba a su única hija de la manera en que él había sido criado en el viejo país. Con disciplina que nunca cruzaba a la crueldad, con un propósito que daba estructura a cada día, con el entendimiento de que el mundo no daba nada a aquellos que esperaban permiso. Cada mañana antes de la escuela, le enseñaba técnicas de agarre en el tapiz que había instalado en su garaje. Cada tarde después de la tarea, le enseñaba sobre apalancamiento y timón y la forma en que una persona más pequeña podía derrotar a una más grande a través de una técnica superior y una voluntad inquebrantable. Para cuando Dina tenía 16 años, podía ejecutar un estrangulamiento trasero desnudo impecable contra oponentes del doble de su tamaño. A los 18, había ganado un cinturón negro en jiu-jitsu brasileño y 3 campeonatos nacionales en lucha libre, compitiendo contra mujeres que habían entrenado toda su vida y derrotándolas con las habilidades que su padre le había dado. Pero la lección que moldeó su vida llegó en una mañana de primavera en 2007 cuando 2 soldados en uniformes de gala tocaron la puerta de su pequeña casa en Fayetteville, Carolina del Norte. Ella sabía lo que significaba antes de que hablaran. Todo hijo de militar sabía lo que significaban los uniformes de gala en la puerta. Su padre había sido muerto en Afganistán, emboscado en un valle llamado Wanat junto con 8 otros soldados de su unidad. La batalla había durado horas. Su posición había sido invadida 2 veces. Tenía 54 años y se había ofrecido voluntario para un último despliegue porque los jóvenes soldados en su unidad, los chicos que había entrenado y mentorado y amado como hijos, necesitaban a alguien experimentado para llevarlos a casa sanos y salvos. Murió cargando a un soldado herido a cubierto. La bala que lo mató entró por su espalda porque había puesto su cuerpo entre el enemigo y el soldado que protegía. Dina tenía 19 años. Enterró a su padre en el Cementerio Nacional de Arlington con todos los honores militares, de pie en atención en ropa civil mientras la Guardia de Honor doblaba la bandera y el trompetista tocaba el toque de silencio. Aceptó la bandera de un general que le dijo que su padre era un héroe. No lloró. Le había prometido a su padre una vez que nunca lloraría frente a personas que pudieran confundir sus lágrimas con debilidad. Lloró sola esa noche en su habitación de la infancia, rodeada de trofeos y fotografías de una vida que nunca sería la misma. 3 semanas después, entró en una estación de reclutamiento del ejército y le dijo al sargento detrás del escritorio que iba a terminar lo que su padre había empezado. El sargento miró a esta joven pequeña y determinada y le preguntó qué quería decir. Ella le dijo que su padre había pasado su vida entrenando guerreros.
Ella iba a hacer lo mismo, y lo iba a hacer mejor que nadie en la historia del ejército de los Estados Unidos. El camino que forjó en los siguientes 14 años fue diferente a cualquier cosa que el ejército hubiera visto. Se graduó de la escuela de candidatos a oficiales en la cima de su clase. Completó la escuela Ranger, una de las primeras mujeres en hacerlo, terminando en el top 10% a pesar de un tobillo fracturado que ocultó a los médicos durante los últimos 3 días. Pasó cada evaluación y curso de selección que le permitiera acercarse a las operaciones especiales, pero las reglas en ese momento no le permitían servir en un rol de combate directo. Así que encontró otra forma de servir. Se convirtió en un especialista en entrenamiento. Diseñó programas de combativos que incorporaban técnicas de jiu-jitsu brasileño, lucha libre, Krav Maga y una docena de otras disciplinas. Enseñó combate cuerpo a cuerpo a operadores de la Fuerza Delta, miembros de equipos de la Unidad de Guerra Naval Especial, FGNE, y soldados de fuerzas especiales en todo el mundo. Entrenó a más de 4.000 de los guerreros más élite en la historia estadounidense. Los hombres que aprendieron de ella la llamaban madre. No como un insulto, no como una disminución, sino como reconocimiento de lo que les daba. Los protegía de la manera en que una madre protege a sus hijos. Los empujaba de la manera en que una madre empuja a sus hijos a ser mejores de lo que piensan que pueden ser. Les daba habilidades que los mantenían vivos en los lugares más oscuros de la tierra. Y los amaba ferozmente y sin reservas porque cada soldado que entrenaba era un soldado que podría regresar a casa sano y salvo con su propia familia. El tatuaje en su muñeca era por su padre. Kia, muerto en acción. Lo tocaba cada mañana al despertar y cada noche antes de dormir, un recordatorio de la promesa que había hecho en su tumba. Entrenaría guerreros. Los haría mejores. Los haría dignos de la bandera que servían. Y nunca dejaría que otro soldado muriera porque no estaban preparados para lo que enfrentaban. El sargento mayor Colt Rannick había construido toda su carrera en tener razón. Nunca había perdido a un hombre bajo su mando, nunca había fallado un objetivo de misión, nunca había tomado una decisión táctica por la que tuviera que disculparse o explicarla ante una junta de revisión. En 21 años de servicio, sus instintos lo habían mantenido a él y a sus hombres vivos a través de situaciones que deberían haberlos matado a todos. Y en el mundo de las operaciones especiales, donde la confianza era la diferencia entre la vida y la muerte, ese historial se había calcificado en algo más duro y peligroso que una simple seguridad en sí mismo. Se había convertido en una certeza absoluta e inquebrantable de que podía leer cualquier situación, evaluar cualquier amenaza y responder con acción decisiva. Pero debajo de esa certeza había una herida que Rennick nunca hablaba. Una herida que moldeaba cada decisión que tomaba, incluso cuando no reconocía su influencia. En 2019, su hermana menor, Megan, se había unido al ejército. Ella había crecido viendo a su hermano mayor servir con distinción, escuchando sus historias sobre camaradería y propósito y ser parte de algo más grande que uno mismo. Quería ser médica. Quería salvar vidas de la manera en que Colt las protegía. Había sido asignada a una unidad de apoyo en Irak y fue muerta por un ataque con cohetes en su tercer día en el país. Tenía 22 años. Nunca había disparado su arma en combate. Nunca había tenido la oportunidad de salvar a nadie. Rennick estaba en Siria cuando recibió la notificación. No había podido asistir a su funeral porque la seguridad operacional le impedía irse. Había enterrado su dolor debajo de capas de profesionalismo y rendimiento porque eso era lo que hacían los soldados. Compartimentalizaban. Seguían adelante. No dejaban que la pérdida personal afectara su capacidad para completar la misión. Pero el dolor no desaparece simplemente porque se entierra. Se transforma. Se metastatiza. Y en el caso de Rennick, se había convertido en una convicción de que las mujeres no pertenecían en zonas de combate, que su presencia era una distracción en el mejor de los casos, una responsabilidad en el peor, que cada soldado femenina que encontraba era un recordatorio de su fracaso en proteger a su hermana. Cuando llegó el mensaje afirmando que una infiltrada femenina estaba en camino a la base de fuego Lightning, Rennick no cuestionó la inteligencia. No la verificó a través de canales secundarios. No esperó confirmación del mando superior.
Vio lo que esperaba ver, lo que necesitaba ver. Y ahora estaba en el centro de operaciones con una cuerda alrededor de la garganta de una mujer y 11 operadores observándolo, esperando su próximo movimiento. El sargento de Estado Mayor Croft dio un paso adelante. Su voz era baja pero firme. Dijo que la reconocía. Rennick se volvió, la cuerda aún apretada en sus manos. Exigió saber de qué estaba hablando Croft. Croft dijo que había entrenado bajo ella en Fort Bragg 5 años atrás, en el curso de combate en cuartos cerrados. Dijo que su nombre era Vasek, capitana Dina Vasek. Dijo que había entrenado a la mitad de la comunidad de operaciones especiales en el ejército de los Estados Unidos. Dijo que los hombres que aprendieron de ella tenían un nombre para ella. El agarre de Rennick en la cuerda se aflojó ligeramente. Exigió saber si Croft estaba seguro. Croft caminó hacia el terminal biométrico en la esquina del centro de operaciones. Le pidió a Dina su mano. Ella la extendió a través de las ataduras, su muñeca en carne viva, pero su movimiento estable. Presionó su pulgar en el escáner y esperó. 30 segundos después, apareció su registro de servicio en la pantalla. 14 años de servicio. Calificada como Ranger, instructora de combate cuerpo a cuerpo para el Comando de Operaciones Especiales del Ejército de los Estados Unidos, el Comando Conjunto de Operaciones Especiales y la Guerra Naval Especial. Recomendaciones de 3 generales de 4 estrellas diferentes, una estrella de bronce con dispositivo de valor de un incidente en Afganistán que permanecía parcialmente clasificado, y una nota al final de su expediente que hizo que el estómago de Croft se hundiera. Experta principal en materia para todo el programa de entrenamiento de combativos de las Fuerzas de Asalto Conjunto desde 2018. Rennick miró la pantalla. Su rostro se había puesto pálido. La certeza que lo había definido por 2 décadas se estaba agrietando, y podía sentir las piezas comenzando a caer. La voz de Dina era estable a pesar de la cuerda aún presionando contra su garganta magullada. Le dijo que había intentado explicar cuando la agarraron por primera vez. Le dijo que les había mostrado sus órdenes, su identificación, sus códigos de autorización. Le dijo que él no había querido escuchar porque escuchar habría significado cuestionarse a sí mismo. Rennick quitó la cuerda de su garganta. Sus manos temblaban. Ella se levantó lentamente, frotando sus muñecas donde las ataduras habían cortado su piel. Su cuello estaba púrpura con moretones que tardarían semanas en desvanecerse. Su voz estaba ronca, pero sus ojos no mostraban ira, solo algo que parecía una profunda tristeza. Le dijo que entendía por qué lo había hecho. Le dijo que el dolor hacía que la gente viera enemigos en todas partes, especialmente en los lugares donde se sentían más asustados. Pero también le dijo que entender no significaba aceptar y que lo que pasara después determinaría el tipo de hombre que elegía ser. Rennick abrió la boca, intentando encontrar palabras que pudieran ser adecuadas para lo que había hecho. Antes de que pudiera hablar, el primer proyectil de mortero impactó el complejo. El ataque vino de 3 direcciones simultáneamente. Dina se tiró al suelo cuando la pared del centro explotó hacia adentro, cubriendo la habitación con escombros y metralla. La onda de concusión rodó sobre ella como un peso físico, presionándola contra el piso de tierra y expulsando el aire de sus pulmones. Escuchó gritos en algún lugar a su izquierda. Escuchó el crujido distintivo del fuego de AK-47 mezclándose con el boom más profundo de los morteros. Se arrastró hacia el estante de armas en la pared lejana, manteniendo su cabeza por debajo del nivel de las ventanas destrozadas a su alrededor. El equipo se apresuraba a responder, algunos de ellos heridos por la explosión inicial. Todos desorientados por la velocidad y ferocidad del asalto. Rennick gritaba órdenes, intentando organizar una defensa, pero su voz se perdía en el caos. Los morteros seguían cayendo, cada impacto enviando ondas de choque a través del suelo. El fuego de armas pequeñas crepitaba desde el perímetro, creciendo en intensidad mientras los combatientes enemigos presionaban su ventaja. Dina alcanzó el estante de armas y tomó un carabina M4. Verificó el cargador, comprobó la recámara, confirmó que había una bala lista y quitó el seguro. Sus manos estaban estables. Su respiración controlada. El miedo estaba allí, un nudo frío en su estómago,
pero había aprendido hace mucho cómo usar el miedo en lugar de ser usada por él. Se movió hacia la puerta destrozada y evaluó la situación con el ojo entrenado de alguien que había estudiado el combate desde todos los ángulos posibles. Destellos de bocas al sur, al menos 2 equipos de fuego trabajando en coordinación. 2 posiciones de ametralladora al este, proporcionando fuego de supresión que mantenía a los defensores clavados. Movimiento en la línea de árboles al norte. Figuras corriendo entre coberturas mientras avanzaban hacia el alambre perimetral. 30 a 40 combatientes. Vectores de asalto coordinados. Disciplina de fuego profesional. Estos no eran insurgentes locales o milicianos no entrenados. Este era un ataque planeado por combatientes que sabían lo que hacían. Tomó una decisión. Agarró el hombro de Croft mientras pasaba junto a ella hacia la puerta. Señaló el sector sur y le dijo que tomara 3 hombres y suprimiera esas posiciones de ametralladora. Le dijo que usara la zanja de drenaje que corría paralela a la cerca perimetral para cubrirse. Le dijo que esperara su señal antes de moverse porque necesitaba coordinar el contraataque. Croft dudó por medio segundo, mirando a esta mujer que había sido prisionera 5 minutos antes. Luego asintió una vez y se movió para reunir a su elemento. Dina se volvió hacia Rennick. Él estaba de pie cerca de la estación de comunicaciones, mirando el equipo destruido con una expresión que ella reconoció. Su certeza se había hecho añicos y no sabía con qué reemplazarla. Se estaba ahogando, y la batalla ocurría a su alrededor mientras luchaba por encontrar terreno firme. Se movió para pararse directamente frente a él. Le dijo que lo necesitaba. Le dijo que sus hombres lo necesitaban. Le dijo que lo que había pasado entre ellos en la última hora no importaba en ese momento. Lo que importaba era que había combatientes enemigos dentro del alambre y soldados que morirían si sus líderes no lideraban. Algo cambió en el rostro de Rennick. La confusión no desapareció, pero se organizó en algo funcional. Asintió una vez. Dina le dijo que tomara el perímetro este. Ella se encargaría del norte. Le dijo que confiara en su entrenamiento y confiara en sus hombres. Le dijo que debriefarían todo lo demás cuando cesara el tiroteo. Dina se movió a través del complejo como si hubiera nacido allí, usando las posiciones con sacos de arena y las paredes antiexplosión para cubrirse mientras se dirigía hacia el sector norte. Balas pasaban zumbando cerca de su cabeza, lo suficientemente cerca como para sentir el cambio de presión en el aire. El olor a combustible quemado se mezclaba con cordita y el sabor cobrizo de la sangre. Alcanzó la posición defensiva norte y encontró a 3 soldados clavados detrás de una pared colapsada. 2 de ellos devolvían el fuego en ráfagas controladas. El tercero, un joven sargento llamado Aruel, estaba desplomado contra los sacos de arena con sangre empapando su camisa de uniforme. Se dejó caer a su lado y se puso a trabajar. La metralla había desgarrado su hombro, cortando algo lo suficientemente importante como para que la sangre bombeara con cada latido. Agarró el torniquete de su bolsillo, el que siempre llevaba porque su padre le había enseñado que la preparación era la diferencia entre la vida y la muerte. Posicionó el torniquete alto y apretado, 2 pulgadas por encima de la herida, exactamente donde el manual de entrenamiento decía colocarlo. Giró el molinete hasta que el sangrado se redujo de un bombeo a un goteo. Aseguró el molinete con el clip de retención y marcó la hora en la correa con un marcador de su bolsillo. El rostro de Aruel estaba pálido, sus ojos desenfocados. Le preguntó quién era ella. Le dijo que era la persona que lo iba a mantener vivo. Le dijo que se quedara abajo y en silencio y confiara en que la ayuda venía. Se levantó y se movió hacia la pared, presionando su hombro contra el concreto rugoso mientras evaluaba la amenaza. Los combatientes enemigos avanzaban a través de la línea de árboles en pares, usando vigilancia de salto con el tipo de disciplina que venía de un entrenamiento profesional. Estos no eran granjeros con rifles. Estos eran soldados. Llamó sectores de fuego a los 2 soldados restantes. Norte-noroeste para uno, norte-noreste para el otro. Ella tomaría el centro. El primer combatiente emergió de la cobertura a 20 metros. Su AK levantado para disparar. Dina le puso 2 balas en el pecho antes de que su dedo encontrara el gatillo. Cayó sin un sonido.
Los siguientes 3 minutos fueron violencia controlada. Disparó en ráfagas cortas y precisas, conservando munición y maximizando el efecto. Llamó transferencias de objetivos cuando uno de los otros soldados tenía un mejor ángulo. Ajustó posiciones cuando el enemigo intentó flanquear, moviéndose antes de que pudieran clavarla. El olor a cordita llenaba sus fosas nasales. El latón caliente expulsado de su rifle rebotaba en su antebrazo, dejando pequeñas quemaduras que no notó. El polvo cubría su garganta y obstruía sus ojos. Sus manos nunca temblaron. Su puntería nunca vaciló. Cuando el enemigo finalmente rompió el contacto en el sector norte, 7 combatientes yacían muertos en la línea de árboles y 3 más arrastraban compañeros heridos de vuelta hacia la cobertura. Escuchó la voz de Croft en la radio, tensa pero controlada. El sector sur estaba despejado. Las posiciones de ametralladora estaban neutralizadas. Rennick reportó que el perímetro este se mantenía, pero había un problema. 2 soldados de la posición defensiva oeste habían caído. Heridas de bala. Ningún médico al alcance. Dina se movió antes de que nadie pudiera detenerla. Cruzó 40 metros de terreno abierto bajo fuego. Balas levantando tierra alrededor de sus pies y zumbando cerca de sus oídos. Se zambulló los últimos 3 metros y se deslizó en la posición oeste, levantándose junto al sargento de Estado Mayor Reyes con su rifle aún listo. Reyes tenía una herida de entrada y salida en el muslo. Dolorosa pero manejable. El especialista Dunn estaba peor. Había recibido una bala en el pecho justo debajo de su portaplacas donde la armadura blanda daba paso a la tela. La herida burbujeaba con cada respiración. Lo evaluó en 3 segundos. Dunn primero. La herida en el pecho succionaba aire, lo que significaba neumotórax. Atención si no actuaba rápido. Rasgó su camisa y encontró la herida de entrada, un pequeño agujero que producía sangre burbujeante con cada exhalación. Agarró el sello de pecho de su kit, peló el respaldo con los dientes y lo pegó sobre la herida. El adhesivo se agarró inmediatamente, creando un sello oclusivo que permitiría que el aire saliera pero evitaría que más entrara. Lo rodó ligeramente y comprobó si había una herida de salida. La encontró más abajo y a la derecha. Aplicó un segundo sello. La respiración de Dunn se estabilizó. La miró con ojos que empezaban a enfocarse de nuevo. Susurró algo que ella casi no oyó. Gracias, madre. Apretó su hombro una vez y se volvió hacia Reyes. Empacó su herida con gasa de combate, aplicando presión directa mientras trabajaba. El sangrado se ralentizó. Rennick apareció a su lado. Había dejado su posición en el perímetro este y cruzado el mismo terreno abierto que ella. Su rifle humeaba por el fuego sostenido. Su voz era baja. Le preguntó qué necesitaba. Le dijo que mantuviera presión en la de Reyes. Le dijo exactamente cuánta fuerza aplicar. Le dijo que no soltara hasta que llegara la evacuación médica. No importaba qué pasara. Se arrodilló a su lado e hizo exactamente lo que dijo. Sus manos estaban estables ahora. El guerrero debajo del dolor estaba recordando quién era. Durante los siguientes 20 minutos, trabajaron codo a codo. El antiguo interrogador y la mujer a la que había estrangulado. Manteniendo vivos a 2 soldados a través de la noche más larga de sus vidas. La fuerza de reacción rápida llegó al amanecer con helicópteros artillados y fuerzas terrestres adicionales. El enemigo se retiró hacia la frontera turca, dejando 26 combatientes muertos en y alrededor del perímetro de la base. La base de fuego Lightning se había mantenido. 4 soldados resultaron heridos, 2 de ellos críticamente. Uno muerto, el especialista en comunicaciones que había muerto en la explosión inicial. Dina se sentó en una caja de municiones cerca de las ruinas del centro, sus manos aún manchadas con la sangre de otros hombres. Su cuello estaba púrpura con moretones que tardarían semanas en desvanecerse. Su garganta dolía al tragar. Sus manos, que habían estado tan estables durante el combate, temblaban ahora que la adrenalina se desvanecía. Cerró los ojos y se permitió 10 segundos para sentir todo lo que había reprimido durante la batalla. El miedo, la ira, el viejo peso familiar de la violencia y la pérdida.
Luego abrió los ojos y lo guardó, de la manera en que su padre le había enseñado. Renick se acercó a ella lentamente, como un hombre acercándose a un fuego que sabía que podía quemarlo. Parecía haber envejecido 10 años en una noche. Se sentó a su lado sin pedir permiso. Por un largo momento, ninguno de los dos habló. La base volvía a la vida a su alrededor. Médicos tratando a los heridos, soldados asegurando el perímetro. Oficiales ladrando órdenes en radios. Pero en el pequeño espacio entre ellos, solo había silencio. Luego le habló de su hermana. Su nombre era Megan. Había querido ser médica porque creía que salvar vidas era el llamado más alto que una persona podía tener. Se había unido al ejército por él, porque había crecido viendo a su hermano mayor servir con distinción y quería ser parte de algo que importara. Había estado en Irak por 72 horas cuando el cohete impactó sus barracas. Le dijo a Dina que no había podido asistir a su funeral, que se había enterado de su muerte a través de una llamada por teléfono satelital en medio del desierto sirio, que había pasado los siguientes 3 años convenciéndose de que si las mujeres solo se quedaban fuera de las zonas de combate, estarían seguras, que su hermana habría estado segura. Le dijo que sabía que era irracional, que no tenía sentido, que ninguna cantidad de política o prohibición protegería a nadie de la violencia aleatoria. Pero el dolor no se preocupaba por la lógica. El dolor encontraba un objetivo y se aferraba, incluso cuando el objetivo era inocente. Dina escuchó sin interrumpir. Cuando terminó, le habló de su padre. Le habló de Tomás Vasek, el refugiado que se convirtió en guerrero, sobre las lecciones en el garaje y la disciplina que venía envuelta en amor, sobre la mañana en que abrió la puerta y vio a 2 soldados en uniformes de gala y supo antes de que hablaran que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. Le habló de Guanat, sobre su padre muriendo con su cuerpo entre una bala enemiga y un soldado herido que intentaba salvar. Sobre la chica de 19 años que lo enterró en Arlington y juró continuar su trabajo. Le dijo que entendía el dolor mejor que la mayoría de la gente. Que podía torcerte en alguien que no reconocías, que podía hacerte herir a personas que no habían hecho nada malo. Le dijo que lo que le había hecho a ella estaba mal. No había excusa para ello. Pero también le dijo que no creía que el castigo lo sanaría. Solo la responsabilidad y el crecimiento lo harían. Los ojos de Renick estaban húmedos. Le preguntó cómo podía considerar perdonarlo después de lo que había hecho. Dina estuvo en silencio por un momento. Luego le dijo que el perdón no era sobre él. Era sobre ella. Era sobre negarse a dejar que sus acciones la convirtieran en alguien amargada y dura. Alguien que veía enemigos en todas partes. Alguien que no podía reconocer al ser humano herido debajo del uniforme. Le dijo que su padre le había enseñado que la medida de un guerrero no era cuántos enemigos destruían. Era cuántas personas ayudaban a convertirse en mejores. Incluso a las que les habían hecho daño. Renick bajó la cabeza. Sus hombros temblaron con sollozos silenciosos. Dina extendió la mano y puso su mano en su brazo. Le dijo que Megan no querría que viviera así, cargando culpa y rabia y dirigiéndola a personas que no habían hecho nada malo. Le dijo que la mejor manera de honrar a su hermana era convertirse en el líder que ella había creído que ya era. 3 días después, el coronel Nathan Reeves llegó a la base de fuego Lightning para conducir la investigación formal. Revisó las grabaciones de seguridad del centro de operaciones. Entrevistó a cada miembro del equipo. Documentó los moretones en el cuello de Dina y las quemaduras de cuerda en sus muñecas. Compiló un informe que determinaría el destino de carreras y reputaciones. Su recomendación fue que el sargento mayor Renick enfrentara un consejo de guerra por asalto a un compañero de servicio. Dina solicitó una reunión privada con el coronel. Le dijo que no quería que Renick fuera sometido a consejo de guerra. Le dijo que Renick había cometido un error nacido de un dolor no procesado. Le dijo que el ejército estaría mejor servido requiriendo que Renick completara consejería intensiva y entrenamiento de liderazgo. El coronel le preguntó por qué abogaría por un hombre que la había herido. Dina le dijo que destruir a Renick no deshacería lo que pasó, pero darle una oportunidad de crecer podría prevenir que le pasara a alguien más. El coronel estuvo en silencio por un largo momento. Luego le dijo que en 30 años de servicio,
Nunca había visto a una víctima abogar por su atacante con tal claridad. Dijo que ese tipo de coraje moral era exactamente lo que el ejército necesitaba más. Dijo que recomendaría su propuesta al general al mando. 6 meses después, Dina Vasak estaba en una instalación de entrenamiento en Fort Bragg, observando a una nueva clase de candidatos a operaciones especiales comenzar su instrucción de combativos. Renick había completado su consejería obligatoria. No había regresado a una posición de liderazgo de campo, pero había permanecido en el ejército. Había empezado un grupo de apoyo entre pares para soldados lidiando con dolor y pérdida. Según los informes que Dina recibió, era un hombre diferente, más callado, más pensativo, más dispuesto a escuchar antes de actuar. El mensaje falso que había desencadenado el incidente fue rastreado a una operación de inteligencia extranjera intentando sembrar discordia dentro de las unidades de operaciones especiales estadounidenses. La fuente había sido neutralizada. La vulnerabilidad había sido parcheada. El especialista Dunn y el sargento de Estado Mayor Reyes se habían recuperado completamente. Dunn le había escrito a Dina una carta agradeciéndole por salvar su vida. En la carta, explicó por qué los hombres la llamaban madre. Dijo que era porque los protegía de la manera en que solo una madre podía, con todo lo que tenía. Sin hesitación, sin reservas. Después de que terminó la sesión de entrenamiento, una joven teniente segunda se acercó a ella. Dijo que había oído lo que pasó en Siria. Le preguntó cómo Dina había encontrado la fuerza para ayudar a las personas que la habían herido. Dina le habló de su padre, del tatuaje en su muñeca, de la promesa que había hecho en Arlington. Le dijo que los guerreros no luchaban por venganza. Luchaban por algo más grande que ellos mismos, por los soldados a su lado, por los soldados que vendrían después. Le dijo que lo más difícil del mundo era darle a alguien la oportunidad de convertirse en mejor que su peor momento. Pero eso era exactamente lo que lo hacía valer la pena. La teniente escuchó con la intensidad de alguien oyendo algo que cambiaría su vida. Dina tocó el tatuaje en su muñeca. Kia, muerto en acción. Su padre había muerto protegiendo a sus soldados. Ella había pasado su vida preparando soldados para protegerse mutuamente. El sol se ponía sobre Fort Bragg, pintando el cielo en tonos de naranja y oro. En algún lugar allá afuera, soldados que ella había entrenado estaban de guardia en lugares que la mayoría de la gente nunca sabría. Estaban vivos porque estaban listos. Eso era suficiente.